Ecuador, un juez prohíbe la salida del país del vicepresidente Jorge Glass. Vamos a entrevistar al vicepresidente, ahora que ha sido formalmente vinculado con las pesquisas en torno a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Jorge Glass, el vicepresidente de Ecuador, no podrá salir de su país. Así lo determinó un juez de la Corte Nacional de Justicia. El magistrado aceptó la petición de la Fiscalía de medidas cautelares por la posible implicación de Glass por asociación ilícita en un caso relacionado con los sobornos de Odebrecht. El vicepresidente señaló a través de un comunicado que no tiene problema con la medida cautelar porque no pensaba salir del país. Glass añadió que demostrará que las acusaciones en su contra son falsas y forman parte de una estrategia de odio. Recordemos que el pasado 3 de agosto el presidente Lenín Moreno retiró todas las funciones encomendadas a su vicepresidente. Se calcula que en Ecuador la constructora Odebrecht habría entregado más de 33 millones de dólares en sobornos. Y para ahondar en su caso, nos acompaña desde Quito precisamente el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Así que le damos la bienvenida, señor vicepresidente. Gracias por acompañarnos esta noche en Panorama Mundial. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por la entrevista, sobre todo ahora que tengo un veto en los medios de comunicación nacionales que me impiden salir en entrevistas para poder comunicarme con la ciudadanía. Bueno, qué bueno que lo pueda hacer aquí con nosotros por CNN en español. Y me pregunto si después de la decisión del juez se da usted por bien librado. Quedó con prohibición de salida del país, pero 6 implicados, a 6 de ellos les dictaron prisión preventiva. Patricia, primero creo que hay que poner en contexto las afirmaciones que usted acaba de hacer. Yo sí he hecho referencia a una campaña sistemática de destrucción de imagen de la que he sido víctima por más de 2 años, en donde este es uno de los temas que tratan de involucrar al vicepresidente de la República de una manera continua, sistemática y sobre todo los últimos 12 meses. Precisamente desde la campaña electoral, una vez que se conoció que yo nuevamente iba a optar por la vicepresidencia de la República y de hecho, en medio de esta campaña sistemática de destrucción de imagen, gané las elecciones como binomio con Lenín Moreno Garcés. Hay una providencia que emite una fiscal en el Ecuador y permítame explicar algunas cosas para entendimiento de la audiencia regional que va más allá de las fronteras ecuatorianas. Hay una resolución, una providencia de una... Perdón, Patricia. No, le decía que en la explicación, si puede ser breve, se lo agradezco. Sí, por supuesto. Rápidamente. Hay una providencia por parte de una fiscal que eleva al fiscal superior para que yo sea investigado durante 30 días. Y esto es muy importante. Investigado donde yo tenga que probar mi inocencia, cosa muy particular porque, como usted comprenderá, se ha roto el derecho de presunción de inocencia. Ya todo el mundo asume que soy culpable, los medios de comunicación ya me han sentenciado de que tengo algún nivel de culpabilidad y se abren 30 días de investigación, para lo cual se requería una autorización de la Asamblea Nacional Legislativa. Debe conocer el televidente que aquí en el Ecuador existe una protección constitucional para enjuiciar al presidente o vicepresidente de la República. En el caso del presidente o vicepresidente de la República se requiere una autorización de la Asamblea Nacional Legislativa de las 2/3 partes. Debe conocer también el televidente que la mayoría del bloque, el bloque legislativo Alianza País, tiene mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. Muchos pensaron que Jorge Glass iba a esconder bajo esta suerte de candado constitucional para no ser investigado por la justicia, todo lo contrario. Apenas conocí esta decisión de la Fiscalía General de la Nación, que tiene vicios de ilegalidad, pero no me voy a coger de las formas, pedí públicamente al bloque de legisladores de Alianza País que vote y que viabilice la investigación, porque ahora el tema ya no es político, Patricia, ahora será judicial y tendrán que los acusadores presentar las pruebas en un periodo de 30 días, de acuerdo a un Estado de Derecho, no un Estado de opinión. Porque ya en base al estado de opinión yo ya fui juzgado. Si usted se toma la molestia de leer los medios de comunicación locales, Patricia, ya no están discutiendo sobre la culpabilidad o la inocencia de Jorge Glass. Están discutiendo cuántos años tienen que darme. Imagínese usted, cuando es un derecho universal la presunción de la inocencia. En esa providencia, la fiscal Salazar hace referencia a audios de terceros y cuartos. Dice que una prueba es la designación del Consejo Electoral del vicepresidente de la República, que de hecho soy vicepresidente de la República. Y una serie de referencias que si
usted me lo permite, lo pudiera detallar en profundidad en el transcurso de esta entrevista. Claro que sí, vamos a tener unos largos minutos para conversar, pero vamos por partes, señor Glass, señor vicepresidente. Muchos piensan que sale usted bien librado, primero porque como a los otros 6 implicados, excepto los que están colaborando con la justicia, les dictan prisión preventiva, y a usted, que era la cabeza de los sectores estratégicos donde se realizan los mayores contratos y negocios del Estado con Odebrecht, le prohíben salir del país. Además, le acusan de un cargo menor. Yo se lo voy a decir, Patricia. Permítame, termino la pregunta. Yo se lo voy a decir, Patricia. Ya le doy tiempo para que conteste. El cargo menor dicen que es un cargo por el que ni siquiera se le permite a la Asamblea Nacional iniciarle un juicio político. Asociación ilícita, un cargo que tiene una prisión de menos de 5 años. Y muchos se preguntan, ¿asociación ilícita debería estar vinculado con otro ilícito, con otro delito? Patricia, se lo respondo rápidamente, porque no hay una sola prueba en mi contra. Se han pasado 2 años auditándome. Soy el ciudadano más fiscalizado de toda la historia del Ecuador. No han encontrado un centavo mal habido en el patrimonio de Jorge Glass. Tengo 2 auditorías patrimoniales. En medio de una campaña electoral encarnizada, la más sucia que yo recuerde. No tengo muchos años, tengo 47 años, pero a mi criterio la más sucia de toda la historia del Ecuador. La explicación y la respuesta a su pregunta es que no hay una sola prueba en contra de Jorge Glass. Y déjeme adelantarle algo, querida Patricia. No va a haber, porque Jorge Glass ni roba ni deja robar. Yo he peleado contra la corrupción toda mi vida. Yo también fui entrevistador como usted. Y desde mi programa de televisión combatí la corrupción. Y la combatí desde que tomé la decisión de entrar al servicio público el año 2007 en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Se han pasado revisando, acusando ahora de esta politiquería de los opositores que se permiten señalarme con el dedo. Tienen 30 días para presentar pruebas en mi contra. Se ha roto la presunción de inocencia. Le repito, Patricia, lo que he enfrentado yo, mi familia, mis hijos, mi esposa, cada lágrima que ha derramado mi madre, tendrán que responder después. En este momento me corresponde a mí, por mi país. Yo no me escudo bajo candados constitucionales. Yo no huyo, Patricia. Yo estoy aquí en el Ecuador. Me tiene sin cuidado la medida cautelar porque yo no voy a salir del Ecuador. Yo voy a demostrar mi inocencia dentro del Estado de Derecho de acuerdo a las leyes ecuatorianas. Y la respuesta a su pregunta, le ruego, Patricia, que usted como periodista se tome la molestia de leer la providencia de la fiscal Salazar y verá de lo que le estoy hablando. No hay una sola prueba real en mi contra y no va a haber. Todos son especulaciones, acusaciones y presión mediática, porque Glass tiene que ser culpable. Si no le encuentran un centavo, no importa, tiene que ser culpable. ¿Por qué? Porque es parte de la Revolución Ciudadana. No soy yo el objetivo político final, Patricia. Aquí se encontraron con una persona que por el país va a quedarse a responder ante la justicia. Yo no me escudo en ningún esquema político que está diseñado para eso, para proteger al presidente y al vicepresidente, y un fiscal no pueda dictar medidas en contra de un presidente de la República. Pero Patricia, yo no voy a escudarme en eso. Bien pude decir a mi bloque, a mis compañeros de Alianza País, que me han ratificado su confianza, solamente analicen jurídicamente la providencia de la fiscal Salazar. Analícenla y tomen la decisión que corresponda. Sin embargo, no lo hice, Patricia. Cualquier abogado en derecho penal puede determinar que esto es una serie de falacias que van a ser enfrentadas dentro del proceso judicial. Ahora, pero yo le pedí a mi bloque de asambleístas, a mis compañeros, Patricia, pero no me interrumpa tampoco. Patricia, yo le pedí a mis compañeros de Alianza País que viabilicen el pedido al fiscal para defenderme dentro del Estado de Derecho y en base a las leyes ecuatorianas como corresponde. ¿Y sabe por qué le digo esto, Patricia? Mi país no se merece tener un vicepresidente bajo la sospecha. Yo soy un hombre inocente. Yo he luchado contra la corrupción toda mi vida. Me están montando todo esto para afectar un proceso político que no han logrado detener en estos 10 años. Y déjeme decirle algo, Patricia, disculpe que sea insistente. Mis hijos no se merecen crecer con un padre que tenga la sombra de la sospecha de la corrupción encima de él. Yo enfrentaré a la justicia, me defenderé dentro del Estado de Derecho y voy a demostrar mi inocencia,
cuando en realidad los otros deberían demostrar que soy culpable. Ahora, y usted podrá apreciar, la respuesta es muy simple, no hay una prueba en mi contra. Ya vamos a hablar de las pruebas o de las supuestas pruebas, pero si usted fue una persona que luchó contra la corrupción toda su vida, como usted me lo acaba de decir, ¿por qué se molestó cuando el presidente Lenín Moreno le dijo al país, todos los ministros y ministras, así como a todas las secretarías del Estado, los invito a comunicar cualquier tipo de irregularidades detectadas? De no hacerlo, deberían presentar su dimisión. Y usted se molestó y dice que esta petición del presidente es inaceptable, dado que su antecesor, el expresidente Correa, Rafael Correa, jamás encubrió a los corruptos y siempre los denunció. Y usted, en cambio, acusa al presidente, dice, la corrupción es entregar las empresas eléctricas a los Bucaram. También parece que este distanciamiento con el presidente de Ecuador inició con un allanamiento en medio de un operativo en torno a la investigación del caso Odebrecht. Y ahí empezó a criticarlo el expresidente Correa y usted a secundarlo. ¿No es inverosímil que en una operación... No, está equivocada, Patricia. Bueno, pero digamos que está en la misma línea. Usted se molesta cuando el presidente hace alusiones a la lucha contra la corrupción. ¿Por qué molestarse? ¿Por qué no aplaudir? Está equivocada, Patricia. Pues lo que dice aquí un artículo que tengo en Yo aplaudo el combate contra la corrupción. Lo que, permítame precisarle, Patricia, y revise bien mis intervenciones y mis declaraciones. Lo que nos oponemos es a la generalización de que el periodo anterior del que el presidente Moreno fue parte fue un periodo corrupto. Hubo corrupción focalizada en determinados actores y yo le pregunto, Patricia, pero es que él aquí usted no vive aquí en el Ecuador, pero para la audiencia regional. No acusó a nadie en particular, está diciéndole a todos los funcionarios nuevos que si encuentran una irregularidad las denuncien y ustedes se molestan. ¿Qué presentación tiene eso? Permítame contestar, Patricia, si no, permítame contestar y yo le explico. Patricia, primero la generalización. Eso no es aceptable porque cuando hubo corrupción la denunciamos y si usted viviera en el Ecuador se daría cuenta que cada caso de corrupción ha sido investigado. ¿Y a dónde están pues los acusados de corrupción de los casos que detectamos, identificamos cuentas, dinero, pago de coimas? ¿Están presos o están prófugos? ¿Están detenidos? De hecho, uno acaba de regresar para cooperar con la justicia y yo aplaudo que haya regresado para que pueda Carlos Pareja de Nuseli contar el resto de la historia y erradicar cualquier foco de corrupción dentro del Estado. A lo que yo me opongo, Patricia, es a la generalización como una estrategia de descrédito en contra de un gobierno que sacó a 2 millones de personas de la pobreza, que transformó el Ecuador en el país que tiene las mejores carreteras de América Latina, que ha mejorado radicalmente el sistema de salud y el sistema de educación como un derecho esencial. Y yo le veo una voz de protesta en atención a lo que había dicho el presidente Moreno, de que no había que tenerle miedo a la crítica. En privado le había hecho yo notar que era un gravísimo error a espaldas del pueblo ecuatoriano entregar parte del gobierno a una familia como los Bucaram, conocidos por sus prácticas corruptas. No me venga a decir usted que se entregó una empresa pública para buscar la eficiencia o el mejor servicio de los ciudadanos. Y yo lo dije de manera pública y asumo las consecuencias de ello. Yo lo había advertido en privado, no hubo resultado y yo no podía callar ante eso. Esa es la realidad. El presidente consideró esa comunicación como una comunicación grosera, yo la considero como una comunicación frontal. Bueno, ahora hablemos de las pruebas y de la estrategia suya y de su defensa para desmontar lo que usted dice es una persecución en su contra y no es una presión mediática. Los cargos, el cargo que enfrenta usted y el caso en el que se ve vinculado se asocia con un sector que usted dirigió, un sector estratégico donde estaban, como le decía, los principales contratos, negocios del Estado en sectores de petróleo, de energía, de electricidad, de comunicaciones, de infraestructura, que son los que en su gran mayoría están vinculados con los contratos de Odebrecht. Muchos podrían pensar que, bueno, usted supervisaba estas decisiones de contratos, que además están esas decisiones respaldadas por algunos WhatsApps que las menciona, lo mencionan, la delación del exdirector de Odebrecht en Ecuador, un video, varios audios. Dios quiera, Patricia, Dios quiera que el Chapo Guzmán no lo nombre en una grabación a usted. Déjeme Imagínese lo que enfrentaría. Sería vinculada en un proceso penal. Me parece absurdo, totalmente absurda la comparación. Eso no va a suceder, se lo puedo asegurar. Es absurdo. Pero sí. A usted, a través de un tío suyo, que ya está preso. No, pero puede decir que está viendo el programa de televisión donde usted sale. Que está preso su tío está preso y
las delaciones dicen que era el intermediario, que era el operador de Jorge Glass, que era la persona que recibía el dinero y que pedía dinero para financiar su campaña. Es lo que aparece en varios audios, en este video, en WhatsApp, en delaciones. Todas estas personas se pusieron de acuerdo. Todo Patricia, esto está de acuerdo para vincularlo a usted en un cargo. ¿Cuáles son todas las personas, Patricia? Primero le hago referencia. Le contesto con toda claridad, Patricia. Esto es un tema muy serio. La lucha contra la corrupción es un tema serio y mi honra también es un tema muy serio, como respeto a la honra de todos. Primero, si alguien se tomó el nombre, un tío mío se tomó mi nombre en beneficio propio, tendrá que responder ante la justicia. Y yo le pregunto, ¿a dónde está? Está detenido. ¿Para qué? Para que investigue la justicia y actúe con todo el rigor de la ley de ser el caso. Segundo, usted hace referencia a las declaraciones de un delator confeso corrupto que busca a toda costa desprestigiar al gobierno que expulsó a Odebrecht del país para que cumpla con la reparación de una central hidroeléctrica que la habían construido con defectos en su etapa constructiva, como de hecho lo hicieron de manera posterior. Patricia, no hay una sola prueba, le repito, no hay una sola prueba en mi contra y no la va a haber. Si alguien se ha tomado mi nombre, tendrá que responder ante la justicia. Y yo he sido el primero en pedir que se investigue todo y que se investigue todo. Una demanda a su tío. ¿Cómo voy a demandar si no tengo la información, Patricia? Ah, usted no tiene la información. Patricia, eso primero, recién a partir del día de hoy, he sido vinculado y recién a partir del día de hoy hizo parte del proceso de investigación. Cuidado, no me han acusado de nada. Me han vinculado para ser investigado y yo estoy feliz de que así sea, porque yo no voy a vivir bajo el manto de la sospecha. Y déjeme decirle que dentro de esta providencia de la fiscal Salazar se hace referencia a 2 audios, pero usted no hace referencia, y debe haberlo escuchado a través de los medios de comunicación, el tercer audio. El tercer audio es precisamente donde el delator de Odebrecht, el que ahora me acusa, me graba a mí mismo. Va a mi oficina en un claro caso de espionaje político y graba una conversación conmigo. ¿Por qué no está eso dentro del proceso? ¿Por qué no hace usted referencia a ese tercer audio que yo voy a pedir que se lo incluya dentro del proceso? En donde la transcripción de ese tercer audio es mi principal defensa, porque ahí no hace referencia a ningún acto corrupto, ningún pedido oscuro de ninguna naturaleza. Todo lo contrario, va a reclamar pagos atrasados. Enfrentábamos un problema de liquidez serio en años anteriores. ¿No? Y ese tercer audio, Patricia, es la prueba más grande de mi inocencia. Pero sorprendentemente, nadie hace referencia al tercer audio. Yo voy a pedir que el tercer audio, donde el delator que me acusa me graba a mí mismo, ¿y por qué no hizo referencia como lo hizo con otros actores acerca de pagos indebidos, de cuentas? Nada. No hay nada en contra de Glass porque Glass es inocente, Patricia. Lo voy a invitar, vicepresidente, a que nos acompañe unos minutos más mientras hacemos una pausa y seguimos conversando con usted en esta entrevista con el vicepresidente de Ecuador. Gracias a usted, vicepresidente, por acompañarnos. Ya regresamos. Y seguimos conversando con el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien nos acompaña desde Quito en una jornada en la que se le prohibió su salida del país al estar vinculado en las pesquisas de la Fiscalía por la presunta asociación ilícita en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Vicepresidente, le quería preguntar si en algún momento contemplaría renunciar a su cargo. Yo sé que usted ha dicho que no lo haría, pero usted dice que este escándalo no merece poner al país con esta sombra de duda. Esto empaña no solamente la labor del gobierno, sino la suya, y además lo distrae porque usted tiene que dedicarse a defenderse. ¿No es hora de contemplar una renuncia? No, Patricia, no voy a renunciar. Yo voy a terminar mi periodo hasta el año 2021 conforme fui elegido. Debo también comentar a la ciudadanía que fui elegido en binomio para un periodo hasta el año 2021 en conjunto. Yo soy vicepresidente constitucional de la República. Yo tengo las funciones que están establecidas en la Constitución. No tengo las funciones ejecutivas que en un acto exagerado, considero yo, decidió retirar el presidente Lenín Moreno, pero también hago referencia que en el pasado, antes de la Revolución Ciudadana, que yo recuerdo los vicepresidentes de la República no tenían funciones ejecutivas, solamente la función constitucional como es en otros países. Ahora, a muchos les preocupa que si le pasa algo al presidente Lenín Moreno, usted se convertiría en el mandatario de los ecuatorianos con esta prohibición de salida del país, vinculado de alguna manera con este escándalo, Patricia, de corrupción y que no es de poca monta. Yo creo que
yo creo que usted escucha mucho a los actores de oposición y a los medios de comunicación que me caen todos los días de manera sistemática en un proceso de destrucción de imagen. Pero, Patricia, primero roguemos a Dios por la salud del presidente Lenín Moreno, no se puede decir otra cosa. Y déjeme decirle que yo estoy cumpliendo un rol de un encargo por el pueblo ecuatoriano por votación popular. Y yo voy a cumplir con mi mandato hasta el año 2021. Primero, porque no tengo por qué renunciar. Segundo, creo que lo más sano para nuestra democracia y para la institucionalidad, porque ahora sí hay institucionalidad en el Ecuador, es que quede demostrada mi inocencia y estamos, creo yo, a pocos días de hacerlo. Son 30 días de la instrucción fiscal en donde todos los que me han acusado tendrán que presentar pruebas, así como la propia fiscalía, y en donde yo sostendré mi inocencia documentadamente para tranquilidad de todos los ecuatorianos. No hay mayor fortalecimiento de la institucionalidad del país que se apliquen los sistemas de justicia, los que establecen las leyes ecuatorianas, lo que establece la Constitución ecuatoriana. Yo no voy a renunciar. Hoy el presidente Lenín Moreno ofrecía un mensaje en su programa El Gobierno Informa y decía que pedía en la lucha contra la corrupción un total rigor, ¿no? Que se debe proceder con rigor, sin amagos, dijo, ni tretas. Yo también lo pido, Patricia. De acuerdo al debido proceso se debe aplicar la ley hasta el final. Los culpables tienen que ser sancionados y yo estoy de acuerdo con eso, Patricia. Los recursos devueltos, pero el presidente Moreno deja la puerta abierta para una consulta popular al decir que si alguien quiere obstruir la verdad o poner en riesgo la institucionalidad, no dudaré ni un minuto ni un segundo acudir a la voluntad y a la voz del pueblo. ¿Le preocupa esto? Patricia, si alguien quiere entorpecer el accionar de la justicia o poner en riesgo la institucionalidad del Ecuador, tiene que irse preso. Tiene que ser denunciado ante el sistema de justicia y tiene que irse a la cárcel por obstrucción de la justicia. Ese es un delito tipificado en nuestro Código Penal. ¿Pero usted no cree que el presidente está pensando, contemplando poner a disposición de los ecuatorianos una consulta popular que contemple que usted se quede o se vaya de la vicepresidencia? Bueno, yo no creo que eso pueda hacerse de acuerdo a esta Constitución, pero si el presidente quiere elegir ese camino, que lo haga. Eso tendrá que preguntarle al presidente, Patricia. Yo soy el vicepresidente, somos dos personas distintas. Hay una división, como usted lo acaba de decir, en el partido de gobierno, en el gobierno, en Alianza País, y muchos piensan que si este caso se agudiza y la crisis económica también se profundiza, el presidente Moreno tendrá que tomar algunas medidas económicas drásticas de austeridad y que esta división política dentro del seno del partido del gobierno podría comprometer la gobernabilidad de Moreno. ¿Usted qué piensa? Patricia, mira, nuevamente, Patricia, yo creo que deberíamos, y no sabía que era tema de la entrevista, le hubiera tirado algunas cifras económicas muy importantes que demuestran el crecimiento consecutivo en la economía ecuatoriana. Una economía que estuvo muy golpeada por factores externos. Recuerde usted que tenemos una economía dolarizada. Y eso restringe mucho la política monetaria. De hecho, no tenemos, señorías, eso porque no tenemos moneda propia. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra balanza comercial. Recuerde usted que enfrentamos un terremoto devastador, un invierno muy fuerte. Recuerde usted que enfrentamos una sentencia de casi 1.100 millones de dólares por la compañía Occidental que tuvimos que pagar en pocos meses. Recuerde que el precio del petróleo llegó a estar por debajo de $20. ¿Cómo le explica usted al pueblo ecuatoriano que habiendo sorteado todas esas dificultades, terremoto incluido, un terremoto devastador para mi patria, y yo estuve al frente del proceso de reconstrucción, cómo le decimos al pueblo ecuatoriano que ahora, cuando hay una franca recuperación económica, cuando han mejorado todos los indicadores macroeconómicos del Ecuador, se está planteando medidas económicas en contra del pueblo ecuatoriano? Esto es uno de los temas que yo expuse en mi comunicado público, que no estaba de acuerdo con determinadas visiones que apuntaban a aplicar medidas económicas en contra del pueblo. Nuestra Constitución, Patricia, establece que el sistema tributario debe ser progresivo, es decir, el que más tiene, más paga, como es en los Estados Unidos, en Norteamérica también, no regresivo. Y algunos círculos económicos, el círculo financiero, el poder financiero del Ecuador, el poder económico del Ecuador estaba planteando bajar impuestos a las grandes empresas para subir el IVA, para que esa baja de impuestos a las grandes empresas sean aplicadas al resto del pueblo ecuatoriano. Y yo estoy en contra de eso también. Y yo creo que en mi movimiento político
me atrevo a decirlo, no lo he consultado, también estaría en contra de cualquier tipo de medidas económicas que afecten al pueblo ecuatoriano, más aún cuando los indicadores macroeconómicos son de clara recuperación, luego de haber enfrentado choques externos macroeconómicos muy fuertes que no estaban bajo nuestro control. No controlamos el precio del petróleo, no controlamos el tema de la sentencia del Occidental, un terremoto es un desastre natural, es decir, factores externos que impactaron fuertemente la economía ecuatoriana, y en ese escenario tan complejo, debido a choques externos, nunca aplicamos medidas en contra del pueblo ecuatoriano. No hubo paquetazo, no subimos gasolina, no subimos diésel. El presidente Moreno dice que le entregaron un país endeudado y que, bueno, las condiciones económicas no eran las óptimas para eso. Pero déjeme entrar a un tema, Patricia, que a mí me interesa saber, vicepresidente, disculpen, pero tengo que ahorrar aquí minutos. Y quiero hacerle una pregunta que nos hacíamos muchos que cubrimos esta elección presidencial en mayo. ¿Hubo presiones del gobierno de Correa para que usted fuera el compañero de fórmula de Lenín Moreno? ¿Usted se sintió acogido en esa fórmula presidencial? En lo absoluto, Patricia. Yo no quería ser candidato a la vicepresidencia de la República. Me lo pidió, y muchos meses atrás, el ahora presidente Lenín Moreno Garcés. Y me dijo que era indispensable para su equipo de gobierno por la experiencia que he logrado en el servicio público en estos años, porque así como usted hace referencia a que yo he sido responsable de las áreas estratégicas, del área de infraestructura, hay que decirle también, para contexto regional, que no conocen o los que no han visitado el Ecuador, que somos el país con las mejores carreteras de América Latina, que somos un país exportador de energía. Usted no sabe, Patricia, porque no ha vivido aquí, que aquí antes de la Revolución Ciudadana habían cortes de energía de 16 horas al día, y ahora el Ecuador exporta energía renovable a países vecinos. Somos el país con segunda mayor disponibilidad de banda ancha en redes de cuarta generación móviles de todo el continente. Primero Canadá, estamos por encima de Estados Unidos. Es decir, logros en infraestructura que generan riqueza. Solamente, Patricia, el año pasado, con 3 hidroeléctricas que entraron en operación y no los 12 meses del año, Coca-Cola, Sinclair, Manduriaco y Sopladora, el país ahorró 750 millones de dólares entre ahorro energético y exportación de energía eléctrica. Son logros de nuestra revolución ciudadana. Son logros que alcanzamos en estos 10 años de esta década maravillosa, que hemos decidido defender con vehemencia, porque lo merece nuestra revolución y lo merecen los ciudadanos que votaron por nosotros. A mí me pidió ser candidato a la vicepresidencia de la República Lenín Moreno Garcés. Yo jamás hubiera aceptado una candidatura impuesta. Yo no quería ser candidato a la vicepresidencia de la República. Yo soy ingeniero electrónico, Patricia. Yo le daba servicios a CNN antes, en el pasado, de transmisiones vía satélite. Y yo quería regresar y retomar mi profesión. A mí no me gusta la política. Sin embargo, ante el pedido de Lenín Moreno, yo accedí. Debo confesarte que mi madre se me arrodilló y me rogó que no fuera candidato. Parece que mi madre ya intuía en esa percepción que tienen nuestras madres de que alguna cosa de estas iba a pasar. Lamentable, no lo he elegido yo. Yo soy un revolucionario, soy un militante, voy a ser vicepresidente hasta el año 2021 y en el 2021 me retiraré de la política a ser ingeniero, que es lo que soy en esencia. Para terminar, vicepresidente, usted dice que, bueno, hay una prueba que va a ser la principal de su defensa, y es este video de su encuentro con el exdirector de Odebrecht en Ecuador, el señor José dos Santos Filo. Pero una de las principales. Una de las principales. Y la más importante es que no hay prueba en mi contra. ¿Cómo se justifica que su tío, el señor Ricardo Rivera, esté negociando traspasos de cuentas bancarias, financiación de campañas políticas, pidiendo plata? No lo justifico de ninguna, no lo justifico de ninguna manera. Soy el primero, Patricia, soy el primero en pedir justicia. Que negocia con este señor. ¿Por qué su tío aparece que además hace un tiempo fue socio suyo? Bueno, primero, Patricia, soy el primero en pedir que se investigue. Tan pronto se conoció esto. No tiene idea. Primero que está detenido. No se le ha ocurrido preguntar a usted en su familia, ¿qué hace este señor negociando sobornos o traspaso de cuentas con el... Oiga, pero perdóneme, Patricia, usted está tratando de insinuar que yo conocía de un esquema de corrupción y lo rechazo totalmente. No, lo que le estoy tratando de insinuar... Si es que algo se ha hecho a mis espaldas, es por qué en después total de este escándalo no le pregunta a su tío o a su familia o a alguien por qué él está negociando con el representante de Odebrecht. Primero porque estoy indignado, y segundo porque yo quiero que actúe la justicia. Aquí no caben explicaciones familiares, Patricia.
Aquí cabe la aplicación de la justicia en estricto derecho. Y yo exijo el rigor de la ley en todos los casos y he pedido que se investigue a todos y a todo. Yo no conozco mayor información de la que se conoce en los medios de comunicación. Yo no he conversado con él y no lo voy a hacer. Que lo haga el fiscal, que investigue con toda rigurosidad y además le hago notar que él está detenido. Aquí en el Ecuador no hay impunidad. Lo que yo sí rechazo es que usted trate de insinuar que yo he conocido algo acerca de esto porque no ha sido así. Yo soy inocente de todo esto y si alguien se ha tomado mi nombre en beneficio propio, que se aplique la justicia. Aquí no clave miramientos y explicaciones familiares, Patricia. Esto es un tema de Estado de Derecho y de transparencia. Y yo no voy a permitir que nadie lucre en beneficio. Es su tío el que está negociando supuestamente un soborno, que yo como periodista y usted que trabajó en medios de comunicación, le pregunte a usted si tuvo algún contacto con su tío para preguntarle por qué estaba ahí negociando. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche. No lo he tenido, Patricia, y yo pido que se investigue. Gracias por la entrevista. Gracias. Él es el vicepresidente de Ecuador, el señor Jorge Glass, hablándonos desde Quito, en Ecuador. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con más de Panorama. En Ecuador, un juez prohíbe la salida del país del vicepresidente Jorge Glass. Vamos a entrevistar al vicepresidente, ahora que ha sido formalmente vinculado con las pesquisas en torno a los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Jorge Glass, el vicepresidente de Ecuador, no podrá salir de su país. Así lo determinó un juez de la Corte Nacional de Justicia. El magistrado aceptó la petición de la Fiscalía de medidas cautelares por la posible implicación de Glass por asociación ilícita en un caso relacionado con los sobornos de Odebrecht. El vicepresidente señaló a través de un comunicado que no tiene problema con la presidencia de la República y de hecho, en medio de esta campaña sistemática de destrucción de imagen, gané las elecciones como binomio con Lenín Moreno Garcés. Hay una providencia que emite una fiscal en el Ecuador y permítame explicar algunas cosas para entendimiento de la audiencia regional que va más allá de las fronteras ecuatorianas. Hay una resolución, una providencia de una... Perdón, Patricia. No, le decía que en la explicación, si puede ser breve, se lo agradezco. Sí, por supuesto. Rápidamente. Hay una providencia por parte de una fiscal que eleva al fiscal superior para que yo sea investigado durante 30 días. Y esto es muy importante. Investigado donde yo tenga que probar mi inocencia, cosa muy particular porque como usted salir en entrevistas para poder comunicarme con la ciudadanía. Bueno, qué bueno que lo pueda hacer aquí con nosotros por CNN en español. Y me pregunto si después de la decisión del juez se da usted por bien librado. Quedó con prohibición de salida del país, pero 6 implicados, a 6 de ellos les dictaron prisión preventiva. Patricia, primero creo que hay que poner en contexto las afirmaciones que usted acaba de hacer. Yo sí he hecho referencia a una campaña sistemática de destrucción de imagen de la que he sido víctima por más de 2 años, en donde este es uno de los temas que tratan de involucrar al vicepresidente de la República de una manera continua, sistemática y sobre todo los últimos 12 meses, precisamente desde la campaña electoral, una vez que se conoció que yo nuevamente iba a optar por la vicepresidencia. Con la medida cautelar porque no pensaba salir del país. Glass añadió que demostrará que las acusaciones en su contra son falsas y forman parte de una estrategia de odio. Recordemos que el pasado 3 de agosto el presidente Lenín Moreno retiró todas las funciones encomendadas a su vicepresidente. Se calcula que en Ecuador la constructora Odebrecht habría entregado más de $33 millones en sobornos. Y para ahondar en su caso, nos acompaña desde Quito precisamente el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Así que le damos la bienvenida, señor vicepresidente. Gracias por acompañarnos esta noche en Panorama Mundial. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias por la entrevista, sobre todo ahora que tengo
un veto en los medios de comunicación nacionales que me impiden. Se ha roto el derecho de presunción de inocencia. Ya todo el mundo asume que soy culpable. Los medios de comunicación ya me han sentenciado de que tengo algún nivel de culpabilidad y se abren 30 días de investigación, para lo cual se requería una autorización de la Asamblea Nacional Legislativa. Debe conocer el televidente que aquí en el Ecuador existe una protección constitucional para enjuiciar al presidente o vicepresidente de la República. En el caso del presidente o vicepresidente de la República se requiere una autorización de la Asamblea Nacional Legislativa de las 2/3 partes. Debe conocer también el televidente que la mayoría del bloque, el bloque legislativo de Alianza País, tiene mayoría en la Asamblea Nacional Legislativa. Muchos pensaron que Jorge Glass iba a esconder bajo esta suerte de candado constitucional para no ser investigado por la justicia.